Buenos días, ¿cómo están? Soy Adriana Vega, soy física, soy astrónoma autodidacta, me encanta la astronomía, así que vamos a dar un viaje interestelar. En ese viaje interestelar vamos a trabajar un tema súper interesante que son las máquinas térmicas. Entonces yo quiero que me digan qué ven en esta figura, qué ven en esta ilustración. Uy, muy bien, una locomotora. ¿Listo? Entonces vamos a definir qué es una locomotora. Bueno, vamos a definir todos qué es una locomotora. Yo creo que todos manejamos qué es una locomotora con seguridad, ya que antiguamente funcionaban a partir del calor producido por el carbón. Pues bien, el calor es una forma de energía y como tal puede transformarse en otras formas de energía y convertirse en trabajo. En la locomotora lo que ocurre es que el calor se transforma en energía cinética, con lo cual el tren se pone en movimiento. Súper interesante. Bueno, entonces ahora vamos a definir qué es una máquina térmica, porque como una locomotora es una máquina térmica. Entonces, una máquina térmica es un dispositivo que transforma la energía calórica en otro tipo de energía aprovechable o en un trabajo que puede ser utilizado. Hay varias clases o tipos de máquinas térmicas, por ejemplo la locomotora, el automóvil, la bicicleta, la máquina de vapor. Vamos a mirar cómo funciona una máquina de vapor, porque seguramente todos nos hemos preguntado si es posible transformar todo el calor en trabajo. Por ejemplo, en un automóvil, ¿el calor resultante de la explosión del combustible se puede transformar en movimiento? Para dar respuesta a estas preguntas hay que pensar en las altas temperaturas que alcanza el motor unos instantes después del encendido. Resulta que la máquina de vapor opera de la siguiente forma. Y tenemos una ilustración, quiero que lo observen muy bien. ¿Listo? En la parte derecha, bueno, yo quiero acá mostrarles la parte derecha, ¿cierto? Veamos todo el mecanismo, este es el orden del mecanismo para que nos organicemos. Entonces empecemos en la parte derecha, que es lo que falta. ¿Qué es lo que pasa? Una fuente de calor, por ejemplo, la combustión del carbón, es usada para calentar una sustancia de trabajo, o sea, el vapor de agua. Ahí, por favor, nos centramos en la figurita. Calor, vapor de agua, listo, creo que eso ya lo comprendimos muy bien, provocando la expansión de la misma colocada dentro de un pistón a través de una válvula. Entonces miremos acá la siguiente parte en donde se está provocando esa expansión, ¿cierto? Se está provocando la expansión. Listo, perfecto. La expansión mueve el émbolo, ¿de acuerdo? Y por un mecanismo de acoplamiento adecuado se puede obtener trabajo mecánico. Miremos acá el acoplamiento, miremos el acoplamiento y se puede generar movimiento. Listo, muy interesante. El vapor que se enfría al expandirse, obviamente, se retira del cilindro a través de otra válvula, mientras que una rueda volante devuelve el pistón a su posición original. Listo para otra expansión. Aquí lo que hay es expansión, compresión, ¿de acuerdo? Listo. Si el calor que entra al motor desde la fuente caliente es Q1 y el trabajo realizado es W, la eficiencia E del motor será dada por esa ecuación que ustedes ven ahí. Eficiencia igual a trabajo sobre Q1, o sea, el calor que entra. Listo. Interesante. Resulta que las primeras máquinas térmicas que se construyeron eran muy poco eficientes. Solo se podía convertir en trabajo una pequeña fracción del calor absorbido de la fuente que se encontraba a una elevada temperatura. Listo. Resulta que hay un personaje muy importante, un físico muy importante, Nicolas Sadi-Carnot, que nació en 1796 y murió en 1832 y desarrolló un esquema teórico que representa la operación de una máquina térmica que trabaja con gas. Listo, ahí les estoy presentando una gráfica de presión en función de volumen. Quiero que nos centremos en los 4 procesos. Entonces, el primer proceso que va de 1 a 2, el segundo que va de 2 a 3, el tercero que va de 3 a 4 y el cuarto que va de 4 a 1. Esta gráfica física representa este proceso de Carnot en la vida real. Acá tenemos el proceso 1-2, acá tenemos el proceso 2-3, acá tenemos el proceso 3-4 y aquí tenemos el proceso 4-1. Entonces, lo que está ocurriendo aquí está graficado aquí.
Entonces vamos a mirar qué pasó en el proceso 1-2, en donde nos damos cuenta que hay una expansión, ¿cierto? Está aumentando el volumen, está entregándole calor. En ese momento, pues la temperatura es constante, por eso es que decimos acá que de 1 a 2 es isotérmica, porque la temperatura es constante. Pero nos damos cuenta que al aumentar el volumen, pues obviamente está disminuyendo la presión. Y eso es lo que vemos acá, miren. Está aumentando el volumen, pero está disminuyendo la presión. ¿Listo? Muy bien. Ahí es el proceso de expansión. En el proceso 2-3 no hay transferencia de calor. ¿Listo? Entonces, si no hay transferencia de calor, obviamente tiene que disminuir la temperatura. Por eso aquí dice T sub A y T sub B, que quiere decir que la temperatura es diferente. ¿Listo? La temperatura es diferente. Acá disminuye la temperatura porque no hay transferencia de calor. Miremos acá. Nos están diciendo que es un proceso adiabático. Adiabático es porque no hay transferencia de calor. Nos damos cuenta que está disminuyendo el volumen. Perdón. Está aumentando el volumen, pero disminuye la presión. ¿Listo? En un proceso adiabático. Listo, nos vamos para el proceso 3-4. En el proceso 3-4, entonces hay un calor, se le entrega calor, hay una transferencia de calor, disminuye, ojo, mire, está disminuyendo el volumen, obviamente está aumentando la presión. Miremos la gráfica, nos está diciendo que la temperatura es constante, muy bien, nos está diciendo que disminuye el volumen, pero me está diciendo que aumenta la presión, ¿de acuerdo? Ahí estamos en un proceso de compresión, está comprimiendo el gas que hay, ¿cierto? Y si disminuye el volumen, entonces hay un fenómeno de compresión. ¿Listo? Luego nos vamos al proceso 4-1, en donde sigue disminuyendo, miren, sigue disminuyendo el volumen, obviamente aumenta la presión, no hay transferencia de calor. Entonces, si no hay transferencia de calor, pues obviamente, como no hay transferencia de calor, pero hay una compresión, entonces aumenta la temperatura. ¿Listo? Aumenta la temperatura, es un proceso adiabático, no hay transferencia de calor, aumenta la temperatura porque está en compresión. Y nos damos cuenta que acá está aumentando la presión, pero está disminuyendo el volumen, que es lo que nos está diciendo esta gráfica. Uy, súper interesante. ¿Listo? Aquí tenemos una figurita que está explicando cómo el calor entra, cómo el calor sale. ¿Listo? Y nos está diciendo que la cantidad neta de calor a lo largo del ciclo es Q1 menos Q2. Claro, el calor que entra menos el calor que sale, ese es el calor total. Donde Q1 es el calor absorbido en la etapa A y Q2 es el calor cedido por el gas en la etapa C. Como los estados inicial y final del ciclo son los mismos, la variación de energía interna es 0. Luego el trabajo es igual al calor 1 menos el calor 2. Uy, súper interesante, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya podemos concluir que no es posible en ningún proceso cíclico como este que estamos trabajando acá, que el único resultado sea la absorción de calor de una fuente para transformarse totalmente en trabajo. Esto fue observado, toda esta observación fue intuida por Carnot y constituye la esencia de la segunda ley de la termodinámica. Súper interesante, en el día de hoy trabajamos la segunda ley de la termodinámica.